Buenas tardes, hermanos. En este momento vamos a dar inicio a nuestro culto de aposento alto, con un corazón lleno de gozo y de alegría y con mucha gratitud por la misericordia y el amor de nuestro Dios para nosotros. Hermanos, los invito a inclinar su rostro para orar ofreciendo este culto a nuestro Dios, para que todo sea de su agrado. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta hora, Señor, nos acercamos al estrado de tus pies, ofreciéndote toda nuestra gratitud, alabándote y glorificándote, reconociendo que solo tú, Señor, eres digno de toda alabanza, honor y gloria. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. A continuación, hermanos, los invito a abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo número 103, y le vamos a dar lectura del versículo 1 al 5. Salmo 103, versículos 1 al 5. La palabra de nuestro Dios dice así: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Siguiendo el orden de culto, hermanos, alabemos a nuestro Dios entonando los himnos número 169, a su nombre gloria, y el himno número 322, eres mi protector. Por mis pecados clamaba al Señor, qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre es mi corazón, llenas mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Junto a la cruz hay hermana manantial de agua de vida, cual puro cristal. Jesús en ella pagó mi ser. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Ven sin dolor a la cruz, pecador, allí te espera Jesús Salvador, allí de Dios hallarás el amor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria, qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria.
soy más fuerte, seré con poder del Señor. Eres mi protector, llenas mi corazón con cánticos de liberación, de angustia me guardarás, confiaré en ti. Queremos darle la más cordial bienvenida a todos los hermanos de la Iglesia El Divino Salvador, a las misiones Osana y Betel de Córdoba, también a todos los hermanos e invitados que nos escuchan y nos ven. Todos sean bienvenidos a alabar a nuestro Dios. Alabemos todos juntos a nuestro Dios, hermanos. Himno 538, te vengo a decir. Te vengo a decir, oh mi Salvador, que yo te amo a ti, que yo te amo a ti con el corazón. Te vengo a decir toda la verdad, que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Te quiero seguir, oh mi Salvador. Darte mi ser, mi amigo, mi Dios. Te quiero servir, mi Dios y mi Rey. Te vengo a poner todo lo que soy, recíbelo, Dios. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. No quieras, Señor, yo te seguiré. Y hasta el final, tu siervo seré. Envíame a mí, no quiera yo iré. Sé que nada soy, pero fiel seré. Yo quiero cantar de gozo y de paz. Yo quiero llorar de felicidad. Te vengo a decir toda la verdad. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón. Que te amo, Señor, te adoro, Señor, con el corazón.
Himno número 13, Bellas Palabras de Vida. Oh, cántatelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Continuando con nuestro orden de culto, los invito a abrir sus Biblias en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo número 1, del versículo 18 al 31. Primera de Corintios 1, versículos 18 al 31. La palabra de nuestro Dios dice así, hermanos: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es,
a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Hermanos, con mucha atención, dispongamos nuestros corazones para escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nosotros en los labios de nuestro presbítero William Roblero Díaz. El mensaje tiene como título El mensaje de vida eterna. Escuchemos, hermanos, con mucha atención. Buenas tardes, hermanos, bienvenidos. Me da mucho gusto que volvamos a encontrarnos en este espacio para seguir aprendiendo la palabra del Señor. Vamos a ver un tema hermoso que dice el mensaje de la vida eterna. El mensaje de la vida eterna. Me llama mucho la atención en el Nuevo Testamento escuchar las palabras de Jesús cuando lo está comisionando a sus discípulos para que vayan a predicar el Evangelio. Es una comunidad de hombres que están atemorizados, no son gente poderosa, no tienen mucho dinero. Sin embargo, Dios los va a utilizar como instrumentos para que prediquen el Evangelio. Pero lo más sorprendente es que Dios les da un mensaje, el método y el medio que Dios va a utilizar para la salvación de los hombres, para la conversión de la humanidad, es la predicación del Evangelio. Y hemos visto que esto fue muy difícil en los primeros días debido a todo lo que ellos vivían en esa cultura griega, en esa cultura helena, donde había muchos dioses, muchos templos con prácticas horribles y pues la persecución que arreciaba cada día, pero ellos fueron fieles en predicar el Evangelio y no les importó la adversidad, las burlas, incluso ellos estaban dispuestos a dar su vida por causa de este mensaje. Quiero que veamos una imagen que nos relata un poco, que nos muestra gráficamente cómo era entendido el Evangelio en aquel tiempo. Se supone que es una imagen en grafito que apareció en el siglo I del cristianismo y nos ayuda a entender un poco cómo la cultura se burlaba del cristianismo. Es una imagen un tanto burda, pero es una realidad. Vemos ahí a un hombre crucificado con cabeza de asno, pues se supone que es una sátira y una burla de Jesús, y un joven que le está adorando, que es fiel y que dice en esta inscripción que aparece ahí en griego, Alexámenos adora a su Dios. Esto nos muestra entonces cómo los primeros cristianos sufrían burla, sufrían escarnio por causa de su mensaje. Se cree que después alguien hizo una inscripción parecida a esta con la frase Alexámenos es fiel a su Dios. Y bueno, por las lecturas del Nuevo Testamento y la historia de la iglesia primitiva, nos damos cuenta que este evangelio fue predicado. El apóstol Pablo fue uno de los que Dios llamó para que predicara este hermoso evangelio, este mensaje que trae vida eterna. Hoy le llamamos evangelio, le llamamos buenas nuevas, y yo quise ponerle mensaje de vida eterna a este título porque muchas veces usamos esto. Hablamos de que alguien ha entendido la vida eterna, que ha sido llamado del mundo a conocer la palabra del Señor. El apóstol Pablo tuvo que escribir a una iglesia de Corinto, una iglesia en la cual Dios los había bendecido con muchos dones y se supone que era una de las iglesias más importantes de aquel tiempo, situada en un lugar muy importante de este imperio. Era una ciudad cosmopolita, una ciudad portuaria que era muy importante, pero pues ellos no estaban entendiendo el evangelio. Así que Pablo les va a escribir y dice de los versículos 18 al 21 lo siguiente: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Dios no utilizó
la sabiduría de los filósofos para llevar este mensaje, sino que utilizó a hombres sencillos para que la gloria fuera para el Señor. Y dice en el versículo número 21 que ya que en la sabiduría de Dios o en el plan eterno de Dios, la humanidad no pudo conocer a Jesús, no pudo entender el Evangelio. Entonces Dios en su amor permitió que las personas fueran salvas por la locura de la predicación del Evangelio. Qué maravilloso, hermanos, y es ahí donde podemos darnos cuenta cómo Dios le concedió a esta iglesia el privilegio de predicar el Evangelio. Y otra vez Dios usando esos métodos sencillos para llevar a cabo sus planes y sus propósitos. Y hoy vamos a aprender por qué Dios permitió eso. Cuando se predicó este Evangelio, hubo por lo menos 3 respuestas. Bueno, hubo muchas respuestas, pero Pablo pone aquí 4 grupos de personas que reaccionaron al Evangelio del Señor Jesucristo. Eso lo leemos en los versículos 22 y 23. Acompáñenme, por favor, a leer juntos en esta hora. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Vemos primero a los judíos, a los griegos y a los cristianos que han sido llamados por el poder del Señor. Quiero que nos detengamos a ver un poco cómo estos hombres entendieron el Evangelio. Dice que los judíos en primer lugar pedían señales. Los vemos en el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista hizo su aparición. Ellos mandan una comitiva para ver quién era Juan el Bautista, si era realmente el Mesías que había de venir. Pero ellos se equivocaron porque tenían una perspectiva totalmente equivocada del Mesías. Al paso del tiempo, este fervor por esperar a un Salvador se había mezclado con intenciones políticas y religiosas, al grado que ellos esperaban a un hombre que los libertara del yugo romano. Y por eso cuando Jesús llegó, ellos exigían señales, porque Jesús había dicho que Él era el Hijo de Dios. Él les había declarado que su reino no era de este mundo y que Él había venido a predicar el reino de Dios. Y los judíos, que eran muy celosos, no estaban de acuerdo. Además, como hemos estado aprendiendo, que el mensaje de los cristianos chocaba con la teología de los judíos. Ellos no podían creer cómo un hombre sufriente que muriendo en una cruz fuera el redentor del mundo. Ellos esperaban a un hombre como Salomón o como David. Dice que para ellos el Evangelio fue tropezadero. Pues obviamente algunos creyeron. La Biblia dice que sacerdotes judíos venían a la fe en Jesucristo cuando Pablo les predicaba en las sinagogas, pero la mayoría pues rechazó este Evangelio. Y siempre me he preguntado, hermanos, y yo sé que tú también te estás preguntando en este momento, ¿cómo es que este grupo de hombres que habían sido descendientes de Abraham, a quienes se les había dado el pacto, las promesas y todas estas bendiciones del culto hebreo, cómo es posible que no pudieron entender? ¿O qué pasó en su corazón cuando se les predicó el mensaje? Creo que el apóstol Pedro nos ayuda a entender esto en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 7 al 8. Vayamos allá para entender un poco cómo los judíos no pudieron reconocer a Jesús. Dice el versículo número 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Se está refiriendo a Jesús. Los que hemos creído en el Señor Jesucristo, no vemos ahí solamente a un hombre convicto muriendo en la cruz, sino que Él es precioso. Es como un cordero sin mancha que está derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Pero sin embargo, para los que no creen, ese Jesucristo, ese mensaje, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Para los judíos tropezaban con este mensaje. Y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual también fueron destinados. Tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Bueno, el pecado de los judíos fue que no creyeron que Jesucristo era el Hijo de Dios. Tuvieron todas las señales, todos los milagros que Jesús había hecho, pero ellos fueron duros y necios en su corazón, porque quizás este mensaje chocaba contra sus propósitos y contra sus intereses. Así que ellos pues se rebelaron a esta palabra, le dieron la espalda, y pues al final de cuentas esa incredulidad los destinó a vivir totalmente alejados del Señor y a no reconocer que el Mesías había venido.
Así que ahí en Corinto había una gran comunidad de judíos que sin duda leyeron este mensaje y fueron confrontados. El mensaje se siguió predicando, dice el apóstol Pablo, pero para los gentiles y para los griegos este evangelio tampoco les atraía, porque dice que ellos buscaban sabiduría. A estas alturas de la historia, sobre todo ahí en Grecia y en Roma, la sabiduría había llegado a ser la medida del hombre. Era como un estándar que medía la libertad, que medía los valores, la ética, y en otro sentido daba felicidad. Así que cuando alguien venía con una enseñanza que no cuadraba con la enseñanza de ellos, pues simplemente la desechaban. Ellos creían o no podían entender cómo es que un hombre carpintero que está muriendo en una cruz fuera el salvador de la humanidad. Todos los dioses de los romanos y también de los griegos hablaban de que ellos descendían sobre la humanidad y pues convivían con los hombres a través de los vicios, de los placeres, de la comida y de tantas cosas, y no podían entender cómo es que Jesús había venido a este mundo, enviado por Dios, siendo humilde y después morir en la cruz de manera abnegada, entregándose ahí. Ellos no lo podían entender. Ustedes tienen que recordar, hermanos, que la crucifixión era un método de castigo para los criminales, así que ellos no lo podían entender. Para ellos este mensaje no era un mensaje hermoso, no lo podían comprender, estaban cegados, tenían otras ideas, tenían otros conceptos y por eso no reconocían al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay un tercer grupo donde quiero que nos detengamos, amados hermanos, porque aquí vemos el poder y la gracia de Dios obrando en sus hijos. Dice el versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, el evangelio es abarcante. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios, porque hubo un grupo de personas en los cuales Dios obró poderosamente para que este evangelio fuera recibido en sus corazones. La palabra llamados viene de una raíz que se lee kaleo y habla de alguien que ha sido convocado. Esta palabra tenía un uso oficial cuando un rey o un emperador mandaba llamar a un súbdito o a alguna persona. Nadie se podía resistir. Es en este sentido que Dios tiene toda la autoridad para llamar a aquellos que han de ser sus hijos, por el poder del evangelio, por el poder de su gracia. Nosotros decimos que es un llamamiento eficaz, que no nos resistimos porque Dios nos llama, ¿verdad? Con su gracia irresistible, con esas cuerdas humanas, con esas cuerdas de amor, nos llama para que un día podamos entender el evangelio. Y nuestro corazón y nuestros ojos son abiertos para que podamos disfrutar la hermosura de Jesucristo en la cruz. Es triste y es lamentable que el mundo le dé la espalda como en el primer siglo. Dice que para los llamados, este evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios. El apóstol había escrito a la iglesia de Colosas en el capítulo 2 de los versículos 9 al 10 lo siguiente. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Jesucristo, dice el apóstol, que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y la iglesia ha predicado por años que Jesucristo es 100% hombre y a la vez es 100% Dios. Es un misterio que no lo podemos comprender, pero sí lo creemos con todo nuestro corazón. En este mensaje que predicamos descansa nuestra vida. Y gracias a Dios porque Él es nuestro Salvador y el Redentor de nuestras vidas. Pero también dice que para los llamados Jesucristo es la sabiduría de Dios. Sabemos que Jesucristo es la palabra encarnada de Dios y Él es la sabiduría que nos muestra el camino al Padre. No tanto sabiduría como los griegos, ¿verdad? A nivel de la mente y de esos razonamientos y de esas ideas que ellos tenían, de sus sofismas y de su forma de entender el mundo, sino que la sabiduría que nos lleva a la vida eterna, esa sabiduría práctica que nos ayuda a entender nuestra vida y a tomar las mejores decisiones aquí en este mundo. El versículo 25 nos dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte
que los hombres, porque lo insensato de Dios. Porque acuérdense que el mundo decía que este mensaje es un mensaje de necios, un mensaje absurdo, pero con este mensaje Dios ha transformado a toda la humanidad. Este evangelio se sigue predicando hoy. Y a Dios le agrada, queridos hermanos, utilizar los métodos más sencillos, los menos sofisticados. Cuando Dios envió a su Hijo a este mundo a salvar a la humanidad, lo envió a través de la encarnación, cuando Jesús se hizo un bebé. Y podemos decir que en la persona de ese tierno bebé estaba contenida, podemos decir, o dependía de ese bebé el futuro de la humanidad, el futuro de aquellos que habían de creer. Pero el Señor se valió de ese medio tan humilde para predicar su evangelio. Cuando murió en la cruz, Jesús utilizó un método totalmente distinto. No utilizó a un maestro de filosofía, no utilizó los medios que usaban los griegos, sino que a Jesucristo en la cruz, en un método de tortura, ahí Jesucristo estaba predicando su evangelio. Y cuando mandó a su iglesia a predicar, no les dio gran capacidad económica, no les dio un ejército, les dio un mensaje de vida eterna para que ellos predicaran. Así que a Dios le encanta, amados hermanos, usar métodos sencillos, pero eso que es débil ante los ojos del mundo es más poderoso que el mundo entero y que toda la sabiduría que el hombre pueda tener. Y con esto, amados hermanos, llegamos entonces al final de nuestro tema. Y quiero decirles que el mensaje que hemos recibido de la iglesia primitiva no debemos amoldarlo. No debemos amoldarlo a nuestro tiempo actual. Existe esa tentación de a veces cambiar el mensaje porque puede sonar muy duro, puede ser muy difícil a la humanidad estar predicando de esto. Pero hermanos, debemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Así como Pablo predicó a esa iglesia que era una iglesia elite, una iglesia de gente pudiente, de gente rodeada de escribas, como dicen los versículos 18 en adelante, de hombres filósofos. Pablo se propuso predicar un mensaje. Y es el reto que nosotros debemos tomar en este tiempo, amados hermanos. No debemos cambiar el mensaje. Quiero llevarte a 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Dice así el apóstol Pablo cuando fue a predicar a este lugar. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Ahora, no que el apóstol Pablo no tenía preparación, él era un hombre muy versado. Lo vemos en el Areópago, hablando con los filósofos, utilizando todas aquellas técnicas de los griegos para razonar, podemos decir, para persuadir. No es que Pablo no sabía esto, sino que él había sido enviado a predicar a Jesucristo. Dice el versículo 2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esto nos muestra la actitud de Pablo. Él sabía que Dios le había encomendado un mensaje. Probablemente Pablo está tentado a amoldar ese mensaje y hablar como los griegos y hablar como los escribas. Pero Pablo vuelve a pensar y dice, yo he sido llamado y me he propuesto predicar solamente a Jesucristo. Y lo hizo con mucho temor y temblor. Dice el versículo 4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dice Pablo, yo no utilicé artimañas o artilugios para convencerlos o persuadirlos a ustedes, sino que yo prediqué el mensaje de Jesucristo y Dios hizo la obra. Y como dice el versículo número 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y me gustaría preguntarte en esta hora, ¿en dónde descansa tu fe? ¿Lo pones acaso en el hombre, en la habilidad que tienen los hombres? ¿O está tu confianza depositada solamente en Dios? Al utilizar a hombres sencillos, con un método sencillo que es la predicación del Evangelio, al ser enviados a transformar el mundo con el mensaje de Jesucristo en la cruz, Jesús nos está enseñando que de Él es toda la gloria. Cuando hay una iglesia que crece o cuando hay una iglesia que es plantada, el Señor recibe la honra y la gloria.
porque nosotros solamente fuimos instrumentos en sus manos, fuimos enviados con un método muy sencillo que es la predicación del Evangelio, con una estrategia muy sencilla, pero toda la gloria entonces es para nuestro Dios. Debemos reconocer que nuestro poder no radica en nuestra capacidad económica, ni siquiera en nuestra tecnología, sino que nuestro poder descansa en el mensaje que se nos ha encomendado. Debemos ser fieles a ese mensaje. Vivimos en días confusos y es triste y lamentable que en muchos púlpitos no se esté predicando a Jesucristo. Muchos han amoldado su mensaje porque quieren ser pertinentes a esta cultura. Hacen todo lo contrario a lo que hizo el apóstol Pablo. Hay un libro muy fascinante que se llama No somos profesionales, de John Piper, que está dirigido a pastores, pero debería ser leído por cada cristiano porque es muy interesante. En su prólogo, él dice que vivimos en tiempos complicadísimos, donde hay mucha gente que está quitando la cruz de Cristo. Él narra que los musulmanes, por ejemplo, dicen que ellos aman más a Jesús que nosotros, porque ellos creen que Alá vino y se llevó a Jesús y no sufrió. Ellos dicen, miren, ustedes predican a un Cristo sufriente. ¿Por qué predican eso? ¿Que no le aman? Pero cada vez que abrimos las Escrituras y predicamos, no predicamos solamente moral, no les damos una serie de reglas éticas para que ustedes vivan, sino que les predicamos el Evangelio de la cruz. Y quiero que observen estas palabras, o que pongan mucha atención, por favor, a lo que dice John Piper. Él dice en su libro, en otras palabras, el centro del cristianismo y el centro de la vida pastoral, y podemos decir de la vida cristiana, es la deshonrosa, insensata, horripilante y totalmente gloriosa realidad del Dios hombre torturado, Jesucristo. Cada vez más Él debe convertirse en el problema, no un Jesús agradable, impreciso, confortable, que a todos les agrada, sino el que constituye un tropezadero para los judíos y una locura para los gentiles. Tenemos esa tentación de predicar un evangelio diluido, un evangelio sin cruz, y hermanos, el día que prediquemos un evangelio sin cruz, estaríamos entonces diciendo que el hombre puede ir al cielo tal y cual es, con sus pecados, con su vida pasada. Pero hermanos, si tú quieres ir al cielo, tienes que pasar por el filtro de la cruz. Tienes que ser confrontado con este mensaje, como dice John Piper, de Jesucristo torturado, de Jesucristo desfigurado. Ese mensaje que nos enseña el evangelio de dolor, de crucifixión, de muerte, porque nos muestra que alguien murió en tu lugar para que tú puedas ser perdonado y puedas tener vida eterna. Amados hermanos, no nos avergoncemos de predicar este mensaje. Que seamos como ese joven del primer siglo, que no se rindió, que a pesar de que lo criticaron, que a pesar de que fue una caricatura, él siguió predicando el evangelio y llevó sin duda a muchos a los pies de Jesucristo. Que Dios nos ayude, amados hermanos, y como iglesia, situémonos en el evangelio. Es nuestro desafío, que cada vez que nos paremos ante un púlpito, hablemos de Jesucristo. No tenemos que ser, cada vez que nos paremos ante un púlpito, amados hermanos, es nuestro reto de predicar a Jesucristo. Y la tarea del predicador cristiano no se trata de ser original y de presentar ideas novedosas, sino predicar aquella historia que cambió nuestra vida. Predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos ayude, queridos hermanos, y que seamos fieles en la propagación de este mensaje. Y meditemos en primer lugar si hemos creído en el Señor. ¿Dónde está nuestra confianza? ¿Descansa en Jesucristo y en el sacrificio que Él hizo en la cruz? ¿O yo estoy confiando en mi moralidad? ¿O estoy confiando en mi vida recta o en mi vida ética que he establecido? ¿Cómo respondo al evangelio? ¿Soy como los judíos que están pidiendo señales? Mucha gente está pidiendo señales. ¿O eres como los griegos que está buscando sabiduría y que quiere, no sé, teorías y conocimientos? ¿O eres de aquellos que has sido llamado y que el evangelio de la cruz constituye para ti la sabiduría más grande del mundo y el poder para cambiar vidas y para cambiar corazones? Pues que así sea, amados hermanos, creamos en Jesucristo, que en esta hora nuestro corazón y nuestros pensamientos hayan sido levantados a la cruz de Jesucristo, porque es el único lugar donde tú y yo podemos ser perdonados. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos por tu inmensa bondad y por tu inmenso amor para con nosotros. Somos tus hijos,
somos llamados, Señor. Tú le dijiste a esta iglesia que no eran muchos nobles ni muchos poderosos, sino que de lo vil y de lo menospreciado, Señor, llamaste para avergonzar a la sabiduría humana, para avergonzar a los hombres poderosos de este mundo. Gracias, Señor, por habernos salvado, por haber puesto tu mirada en nosotros. Hoy te amamos, Señor, al ver a esa cruz de Cristo y recordar tu sacrificio. Recordamos, Señor, que tú tomaste nuestro lugar, como dice tu palabra, el justo por los injustos para llevarlos a Dios. Tu palabra dice aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, quizás es un mensaje muy sencillo, pero es un mensaje que puede cambiar vidas y que puede cambiar corazones. Ayúdanos, Señor, a ser fieles y a predicarlo en todos los rincones de este mundo. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Y ahora, mis amados hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios con el himno número 43. Santo, santo, santo. Himno 43, Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Señor omnipotente, siempre labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono y el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postran, bañada de tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria al contemplar. Santo tú eres solo, ni nada y a tu lado, en poder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre, vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 te adorará todo hombre, Dios en tres personas, bendita Trinidad.
traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme, dice Dios, si no, os abriré las ventanas de los cielos, derramaré sobre vosotros bendición que sobreabunde. Hermanos, es el momento de dar nuestras ofrendas, de darle a Dios un poco de lo mucho que nos da. Ofrendemos, hermanos, mientras cantamos el himno número 445. Himno 445, quiero darte mi ofrenda. Quiero darte mi ofrenda, adorarte con ella, aprender a servirte. Dártela con cariño, como lo hacen los niños, que la dan de todo corazón. Pido el sacrificio de tu fuego divino, acercarme mi ofrenda, ofrendarme a mí mismo. Quiero darte mi ofrenda, oh. Quiero darte mi ofrenda, oh. Quiero darte mi ofrenda, oh. Quiero darte mi ofrenda. Amados hermanos, los invito a inclinar su rostro para hacer la oración por las ofrendas. Oremos, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, te damos gracias, Señor, por estas ofrendas que hemos depositado, Señor, que hemos guardado para ti. Señor, gracias te damos por el privilegio que nos das de poderte regresar un poco, Señor, de todo lo que nos das, Señor. Te damos gracias, Señor, por todos los hermanos que han podido ofrendar. Bendice, Señor, sus fuentes de empleo. Bendice, Señor, también a los hermanos que no pudieron ofrendar en este día. Señor, te pedimos también que bendigas las manos que administrarán este dinero, porque sabemos que es para tu obra, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. A la divina Trinidad, todos unidos alabad, todos unidos alabad, con alegría, con alegría, con alegría y gratitud, con alegría, con alegría, con alegría y gratitud, su amor y gracia celebrar, su amor y gracia celebrar, su amor y gracia celebrar. Aleluya, 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 amén, amén. Aleluya, 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 amén, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Y ahora, mis amados hermanos, hemos llegado al final de nuestro culto. Vamos a recibir la bendición apostólica
de parte de nuestro hermano y pastor, el presbítero William Roblero Díaz. También a continuación escucharemos los avisos con mucha atención. Dios los bendiga, hermanos. Vamos a orar, hermanos. Nuestro Dios y nuestro Padre, te alabamos y te bendecimos por tu amor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, por tu eterno amor para nosotros, porque nos has amado. Somos tus hijos, somos llamados, nos has convocado, Señor, de diferentes lugares para que hoy te alabemos y para que te sirvamos. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra gratitud. Y gracias porque has lavado nuestros pecados, Señor, nos has perdonado. Queremos en esta hora, Señor, pedirte que nos des la sabiduría y la fortaleza para hacerte fieles en este mundo. También te suplicamos, Señor, que seamos guardados de este virus, de esta enfermedad, Señor, mortífera. Cuídanos, Padre, para que sigamos predicando tu palabra. Bendice a las familias, a los jóvenes, a los niños. Manténnos unidos, Señor, que nuestra fe descanse en tu obra y no en nuestra propia capacidad, no en nuestra sabiduría, sino en tu poder, Señor. Y ahora, Padre, queremos pedir tu bendición y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y la dirección de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias y con toda tu iglesia, ahora y siempre. Amén. Pues muchas gracias, amados hermanos, por adorar juntos en este día, de manera virtual, pero sabemos que Dios es real, que su presencia está con nosotros y por eso es que hoy le hemos alabado y le hemos glorificado con todo nuestro corazón. Queremos seguirles invitando, hermanos, a que nos unamos en oración, estemos orando unos por otros como nos manda la Escritura. Sabemos que al no estar en el templo a veces podemos estar desanimados o puede decaer nuestra fe. Así que estemos orando unos por otros. Sigamos, por favor, las programaciones que tenemos en nuestra iglesia. Tenemos actividades para jóvenes, para niños, para adultos. Tenemos una escuela dominical una escuela de formación cristiana el día miércoles a las 8 de la noche. Y pues tratemos de compartir también esto que hemos escuchado para que otros puedan tener este mensaje. Estemos atentos a lo que les vamos a comunicar. Que el Señor les bendiga, que les guarde y nos vemos por la tarde. Bendiciones.